Y hoy le damos la bienvenida a Jorge Flores a este espacio. Le agradecemos mucho que acepte platicar en este espacio de los periodistas sobre un asunto que es de enorme relevancia, no solamente por el acto mismo, sino porque esto puede eventualmente representar pues un paso en contra de la impunidad. Jorge, bienvenido a los periodistas, muy buenas tardes. Hola Álvaro, hola Alejandro. Muchísimas gracias. Jorge, yo me gustaría, si a usted le parece, que nos contara de manera sucinta y como usted se sienta a gusto contarlo, nunca será gusto, más bien como usted se sienta cómodo contarlo, de qué eventos estamos hablando, de qué se trata esto y cómo transcurren esos años hasta el 2018 cuando hace usted la denuncia pública. Sí, yo en el 2000 entro a La Salle, 2001, entro a La Salle como formador, como formando, como aspirante, como digamos seminarista. Y el primer semestre fue cuando yo recibí los abusos, desde la primera semana. Desde la primera semana él comenzó. No me gusta platicarlo demasiado, pero ya hay No, muchos claro. ya hay muchos datos acerca de eso. Sin embargo, me gustaría hablar un poco de estas partes. Él sabía todo de mi familia, sabía todo de mi vida, sabía porque él era pastoralista. Él se dedicaba sí, a reclutar seminaristas. Y yo no sabía que era del Yunque, yo no sabía nada de nada hasta... Y además como que no me importaba, o sea, yo iba a formarme, yo iba a rezar, yo iba Claro. a formarme como maestro, ¿no? Como religioso, como maestro. Y pues él supo toda mi infancia, supo todos los problemas que yo tuve, una infancia a veces un poco cruda, dura, porque yo desde pequeño fui abusado por otra persona y él se entera de eso. Es al único que le había contado, ni siquiera a mis papás, pero le tenía muchísima confianza, ¿no? Para mí, los hermanos eran desde pequeñito, para mí eran como lo máximo, lo que yo quería hacer, ¿no? Y les tenía muchísima confianza. Y a algunos hermanos que son increíbles, que son muy buenas personas, que me topé con ellos y que me ayudaron muchísimo. Entonces, no le fue difícil a él, pues, digamos, ganar mi confianza. Y era como mi mejor amigo. O sea, porque yo sí tenía amigos en la secundaria. Eran pocos, eran 3 o 4, incluidos camaradas, pero con él fue como de, wow, es un magnífica persona, un magnífico ser, porque tiene muchísimo carisma, ¿no? Jala demasiado, hacía campamentos. Entonces, a un niño que hace Sí. campamentos desde pequeñito quiere ir a los campamentos y quiere dormir en casas de campaña y todo eso. Entonces, yo me acerqué a él y yo le dije, yo quiero ser hermano. Y me dijo, pues vamos a verlo después. Fuimos a campamentos, después fuimos a otros retiros, fuimos a otras a misiones y pues me fue conociendo poco a poco hasta que ya en agosto aproximadamente de ese año fue cuando yo ya entro y pues él comienza a tratarme como si fuera primero como su hijo, ¿no? No tanto me decía hijo, pero sí hacía cosas que mi papá también hacía, ¿no? De repente me abrazaba, en la primera semana, el domingo, cuando entré, se fue y fue cuando yo me dormí. Íbamos en un camión y él comenzó a tocarme y me despierto. Y pues sí, o sea, fue como que yo no lo creía. Pero de todas maneras, así como que lo vio como accidente o no sé. Eh, y ahorita ya hilando todo esto después con terapia, con muchísima terapia y con todo eso, yo me doy cuenta de que pues él se metía por ejemplo, nadábamos en la alberca y él estaba presente en los camastros, viéndonos. Y éramos muchos, éramos, no sé, 20, ¿no? Y después cuando nadábamos, o sea, eso es en los retiros, en las casas que ellos tenían de retiros, pero también en la alberca de un colegio, también en los vestidores él se iba a meter. Ninguna persona hacía eso, ningún religioso hacía eso más que él.
¿no? Y también las formas que él tenía eran pueriles, eran muy infantiles, ¿no? Y además, por ejemplo, en algunos momentos, estando ya, digamos, en los campamentos, él organizaba, por ejemplo, rallies. Y uno de esos rallies, o una de esas pruebas era hacer una hilera larga de ropa y nosotros nos teníamos que quitar la ropa y casi quedarnos en calzones. Entonces, esas cosas que, pues, ¿quién las haría, no? ¿Quién las haría? Un pederasta. Y él tenía, ¿no? Sí, hubo una persona y también, o sea, cuando yo platico con mis compañeros, en algún momento ellos también se dan cuenta de eso y lo recuerdan, ¿no? Me dicen, sí, es cierto, tenía todo para hacerlo. Francisco Serrano Limón era, por supuesto, mayor, un tipo con labia, con 50 experiencia. Muchísimo. Además de tu caso, ¿sabes de otros casos de abuso de Sí. Francisco Serrano Limón? Sí. Sí. ¿Hay más casos? Muchos son secretos. Sí, sí, claro. Y hay uno que, o sea, no voy a decir nombres todavía. Sí, ante la PGJ. Y denunciaron casi, bueno, uno sobre todo, denunció al mismo tiempo casi que yo. O sea, muy, muy cerca, se enteró y denunció. ¿Y yo la institución creo que, ya no sé, ofreció disculpas a los otros yo creo que ofendidos? ahí va. No, sobre todo a uno, ¿no? Hay muchas víctimas que no se acercan y son personas que quieren olvidar. Y son personas que, y no voy a decir nada de nombres, ni siquiera del que pronto le van a hacer también, creo que el perdón público, la disculpa pública. Ya habrá tiempo, no sé, ¿no? Pero sí, hay varios que se me acercaron, pero que ya son personas que son papás, que tienen hijos y que dicen, prefiero olvidarlo. Yo ya no quiero pasar por las experiencias de nada, ¿no? Inclusive porque en los 4 años que nosotros llevamos de proceso, después del 2018 que denuncio en Monterrey, se acercaron muchísimas víctimas, e inclusive algunas yo les ofrecí que participaran en todo el proceso, inclusive en los peritajes y todo eso, para que se tuvieran más elementos. Pero muchos decidieron que no. Yo junté a varias personas, y pues al final no se animaron. Muchos dijeron, no, es que es pesadísimo esto, ¿no? Y yo lo que quiero ya es Claro. pues llevar mi vida normal. Hoy es muy importante ahorita que le cuentes también al auditorio lo que representa el perdón que ofreció, las disculpas que te ofreció pues la congregación de los hermanos lasallistas por una parte. Pero, ¿dónde está Francisco Serrano Limón? No sé, y me dijeron muchas cosas, ¿no? Inclusive hay una, Sí. o sea, no es oficial ni se sabe, pero cuando yo denuncio, pues no se sale del país, porque pensaba que se iba a venir lo fuerte, ¿no? Yo nunca quise causar escándalos, yo me dirigí específicamente para sanar y porque yo me sentía ya en algún momento cómplice. Cuando yo supe de las otras víctimas que habían, yo me sentía cómplice y entonces dije, sí, Alejandro. Jorge, a ver, déjame preguntarte esto. Es decir, no sabemos dónde está él físicamente. Sí, no. Lo que pedí en el pliego ¿Ejerce, petitorio cuando Jorge? no, ya no. Es la primera cosa que yo pedí cuando denuncié y me acerqué a la Salle fue que lo retiraran, que me dieran la carta del Vaticano firmada por el Papa Francisco para que ya dijera que no estaba dentro de la congregación y que ya no podía ejercer. Entonces, eso es lo único que sé, ¿no? Y la recibiste la carta. Sí, yo la vi, me la mostraron, ¿no? Porque tuve muchísimas. Él ya no está. Ya no está como religioso. Ahora, ¿la institución puso alguna denuncia, Jorge? Sí, ellos tienen la obligación de cuando se enteran de un caso, ellos mismos van directamente a la PGJ, ¿no? Y específicamente por mi caso y el de la otra persona, ¿no? El de la otra persona que pronto va a recibir. Perdón, Jorge. ¿Sí? Hace un momento cuando tú decías que pues empezaste el proceso, te contactó mucha gente, etcétera. ¿Cuánta es mucha gente, Jorge?
Pues es que sí es bien complicado, o sea, calcular pero 10, 15 abusados, mínimo más, 30 más abusados. personas. Em, que me contactaron sí fueron más de 20, pero no sé si superan los 30. Sin embargo, ellos conocían otros casos. O sea, ellos conocían Uf. otros. Es decir, Francisco Serrano Limón, un depredador sexual de los hermanos lasallistas, que por muchos años dio clases en colegios, estuvo en León, Guanajuato, por ejemplo, estuvo en el Sí, Colegio Simón Bolívar, estuvo en Satélite, en el Colegio creo que Cristóbal Lomas Colón, Verdes. es decir, un depredador sexual por años, que también como Marcial Maciel actuaba con toda impunidad, Jorge. Pues eso yo no, o sea, yo no supe que se hicieran denuncias antes que la mía, ¿no? Ujú. Había secretos a voces, pero nunca supe que se hicieran. Y no, o sea, también lo importante también es que ellos se acerquen, ¿no? Se acerquen a la Por congregación supuesto. y que se lleve el proceso, ¿no? También porque incluso, o sea, desafortunadamente cuando tú denuncias, muchos se quieren acercar y se acercan para beneficiarse. Y sí me costó muchísimo trabajo, perdí muchos amigos y perdí muchísimas contactos y muchísimas como relaciones que tenía cercanas justamente por eso, porque algunos de ellos sí tratan de buscar sacar partido y incluso juegan a doble banda, ¿no? O sea, sí es bien pesado llevar un caso así y llevar 4 años Claro. de procesos y todo eso es pesadísimo, pesadísimo. No, es obvio que no vas a revivir las cosas, pero por lo menos sí vuelves a cuando pasas por las periciales y cuando les preguntan a tus papás los peritos, ¿no? Los que realizaron el peritaje son los peritos de psicólogos de Ayotzinapa, ¿no? O sea, son gente súper profesional, se tardaron 2 años. También entró lo de la pandemia, pero sí se tardaron mucho. Y sí trataron de hacer lo mejor que pudieron para documentarse, ¿no? Inclusive, bueno, en el foro también me ayudaron algunas personas, ¿no? Y ahí es cuando yo dimensioné que sí estaba muy pesado este asunto de denunciar a Serrano Limón, porque pues el yunque, digo yo en algún momento en la preparatoria en tercer año, cuando estaba en el seminario, es cuando Sí. yo ya descubro que estaba en el yunque. Y me lo dice un amigo que llevaba una revista de proceso y que estaba tu artículo allí. Eh, y fue como, no me importó, porque yo en ese momento ya no era abusado, pero yo ya tenía muchísimos problemas también emocionales, no podía dormir, insomnio por semanas, ¿no? Y me tenía que parar en las clases para no reprobar, y también muchísima ansiedad. Pero no me importaba, o sea, yo ya como que, no sé, como lo disocié, como que no me importó, y sobre todo porque la cultura de esa época es olvida y aguanta, ¿no? O sea, eso de olvidar y aguantar, pero a mí a los 21 años, bueno, desde los 18, pero sobre todo a los 21 años se me acentúa demasiado eso y digo otra vez olvidar, olvidar, olvidar. Incluso a los, creo que 19 leí el libro del pez en el agua de Vargas Llosa, que también él fue abusado por Lasalle, por un religioso de Lasalle, y para mí fue como de, pues a él le pasó y pues se dedicó a la literatura y pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, digo, no, son cosas muy distintas, ¿no? El abuso de él y el abuso mío son cosas muy distintas. Esto sí es completamente porque o sea, la cosa principal es que destrozó mi vocación, destrozó mi vida, destrozó todo sin importarle nada, ¿no? O sea, porque yo tenía, o sea, esas ganas de ser religioso desde chiquito. Sí. Desde los 7 años fui de acólito y a los 9 hago bueno, ya me quiero meter como religioso y era mi sueño, ¿no? Incluso porque mi hermana nació el 12 de diciembre, era una familia súper católica la mía, pero Sí. súper católica, ¿no? A mi hermana le celebraban 2, 3 días y unas fiestotototas y toda la gente era muy, muy cercana a mí porque pues también yo era acólito, yo me creía también como, wow, esto es como lo más importante para mí. Y pues él se aprovecha justamente y da, digamos, el segundo golpe, ¿no? Porque el primero lo dio
un familiar, ¿no? Lo del abuso. Pero él ya da el segundo golpe y además, o sea, sí perdí todo. O sea, textual, yo me sentía hasta hace pocos meses, pocos años, sí, entre meses y años, ¿no? Pero me sentía muerto en vida. O sea, estaba muerto. Él cuando abusó me mató. Y justamente yo cuando denuncio y cuando se viene todo esto, digo, no me importa, ya me mató. O sea, si me quiere hacer otra cosa, pues que me la haga, ¿no? Porque ya a mí ya me mató. Eso iba a preguntarte, Jorge, porque hay que saber que Francisco Serrano Limón, si a la audiencia le suenan los apellidos, pues es el hermano de un hombre que fue muy poderoso, Jorge Serrano Limón, un hombre muy poderoso en muchos momentos y agarra un momento cúspide con la llegada del PAN al poder, obviamente. Como lo hemos contado aquí, el Yunque, como lo ha contado el mismo Álvaro Delgado, el Yunque entra al poder pues gracias a Vicente Fox o acompañando a Vicente Fox y con él Y entran justamente, muchos como este señor Serrano. ¿En algún momento tuviste temor de que el Yunque o el poder que sumaban los Serrano Limón pudiera operar en tu contra? ¿Te sentiste bajo esa amenaza, Jorge? sí, yo les digo, o sea, a los 17 años yo ya sabía que el yunque era como algo, pero pues decías, yo no lo he vivido, yo no lo tengo como de frente, no sé qué pasa, porque es una sociedad secreta, que realmente es una sociedad discreta, ¿no? Fue más una sociedad discreta que secreta, hasta que ya comenzaron a divulgarlo por los libros de Álvaro Delgado y los reportajes del proceso. Pero para mí era como de, hasta que yo comienzo ya a leer en serio los libros de Álvaro Delgado, y después hay uno que hace Grenco, ¿cómo se llama este? De Frausto, Salvador Frausto, creo. Temoris Greco y Frausto y Ajá, Salvador Frausto. y, y comienzo a revisar todo eso y pues sí te da preocupación, ¿no? Inclusive ya cuando yo estaba mal, muy mal, y le pido ayuda a unos a maestros míos, maestros que son del Colmex o que son de la UNAM, y les digo y me dicen, no, no lo hagas. No lo hagas. Si tú realmente no quieres sufrir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos no se van a quedar callados y van a hacer todo, van a tratar de hacer todo para que no pase eso, ¿no? Y también eso es lo que también me frenaba durante mucho tiempo. Y ya, yo, ¿por qué decido denunciar en el 2018? Porque ya estaba más tranquilo, ya tenía una vida un poco mejor, ¿no? Todavía mal, pero ya un poquito mejor. Pero ya no tenía ataques de ansiedad, ya no me sentía mal, ya no me desmayaba en la calle. Pero esa vez, otra vez dije, va a volver a pasar lo mismo. Y fue justamente porque yo me enteré hacía meses y que lo tenía como procesando, pues que habían otras víctimas, ¿no? Pues claro. Y víctimas Dice, después de mí. Entonces fue esa parte de yo no quiero ser cómplice, yo no me quiero sentir mal, yo quiero terminar con esto. cuando tú denuncias efectivamente en 2018, ¿tú tuviste algún mensaje del propio Francisco Serrano Limón No, o no, silencio yo absoluto? todavía, no, sí, absoluto. Inclusive en Facebook yo lo traté de buscar, lo traté también para pedirle explicaciones y me dijo, no me acuerdo. O sea, me dijo, no me acuerdo, y es el chiste que siempre hacía, ¿no? El chiste que siempre hacía de, yo tengo Alzheimer, yo ya estoy viejo, ya estoy cansado, estoy con demasiada peso que yo tengo psicológico y físico, es lo que les decía, ¿no? Bueno, y lo que me dijo a mí. Finalmente, ¿qué representa que la congregación de La Salle te haya ofrecido perdón, Jorge? Pues lo importante es que yo ya me siento tranquilo, yo ya no me siento cómplice, yo ya es otra parte de la sanación. Es un poco como, a lo mejor muchas personas no comprenden que hay un cerebro después de eso, ¿no? Es una parte del cerebro, una parte que como que se te acomoda. Porque imagínense, es como tener un hijo, o como casarse, o como algo así para ti, porque llega a la culminación de algo, ¿no? Para mí sí fue muy importante, sobre todo porque se cumplieron todas las cosas anteriores.
a todas las cosas, porque hay protocolos ya. Hay protocolos en La Salle y además protocolos que yo quiero que los compartan con las demás congregaciones, porque son muy buenos protocolos. Y es un trabajo de 4 años de todos, ¿no? Incluso de Jesús Romero Colín, que es el presidente de INCIDE, de la asociación que me ayudó todo el tiempo. E incluso antes de que denunciara, él siempre estuvo conmigo, me ayudó hasta cosas sin... Pues, yo me cortaba para suicidarme, sí, las autolesiones, ¿no? La depresión, el alcoholismo, las drogas y todo eso. O sea, para mí esa persona sí fue increíble. Y ahorita que ya estoy bien, que termine, digamos, con lo de la denuncia y la disculpa pública, para mí sí es como reconfortante. Sobre todo ya me deja tranquilo, porque yo no me sentía tranquilo. Todavía antes de la disculpa pública no me sentía tranquilo, ¿no? Todavía yo decía, pues, ¿qué va a pasar? Y si no... Y lo más importante es que dejamos todo un camino atrás para que cualquier persona que ya quiera llegar, que quiera establecer, o incluso, ¿no? Porque una de las cosas también que se juntó fue lo de 8M, ¿no? Lo del 8M en el 2019. Sí. Y justo lo que yo también pedía es que en la iglesia general, en la congregación, pero también en la iglesia, creo que ya no se ve, permítame. En la congregación y en la iglesia, pues se respetaran a las mujeres, porque es una de las cosas que no se tiene en la iglesia, son súper misóginos, ¿no? Son súper misóginos. Sí. Entonces, por esa razón es cuando todo el camino, todo el proceso ha servido para renovar muchísimas cosas, ¿no? O mejor dicho, para mejorar, porque pues renovar puede que no sirva de nada renovar, pero sí para mejorar. Jorge, por último, de mi parte, hay, por supuesto, muchísima gente, nada más en este caso el tuyo, hay una denuncia, 2 denuncias, nos dices ahora, de posiblemente decenas de casos de abuso de una sola persona, no sabemos, pero pues si te contactaron en ese momento tantas personas, pues seguramente detrás y es casi una adivinanza, ni siquiera hay que batallar demasiado, casi siempre hay muchos casos detrás de uno que se denuncia. ¿Qué le dirías tú es por eso también. a toda la gente que en la iglesia, en las instituciones educativas donde participan, religiosos, todos los que han sido víctimas, que no se han acercado a denunciar, ¿qué les dirías tú? ¿Cuál sería tu mensaje? Primero, que revisen que esa escuela tenga protocolos para todo, ¿no? Que revisen que esa escuela tenga protocolos y sobre todo de religiosos, ¿no? Que tenga protocolos, que vean que no haya pasado nada, porque desafortunadamente ese tipo de escuelas privadas lo que buscan es, como los legionarios, como el Opus Dei, como todos esos, lo que buscan realmente es como tener contactos, ¿no? Afianzar esa parte y no les importa lo demás, no les importa un pasado, no les importa si ellos fueron malos o buenos, ¿no? Es como, pues sí, una sociedad un poco ciega, ¿no? Es una sociedad un poco como que, pues con que mi hijo esté bien y que encuentre novia en la escuela y que encuentre amigos que puedan después trabajar con su empresa o ayudarse, pues no importa lo que haya pasado. Entonces, pues sí, lo importante es que la gente cuando meta a sus hijos a la escuela, vea que de verdad tienen protocolos y que esos protocolos se cumplen a cabalidad, ¿no? Y Claro. incluso tener, no solamente, es que los protocolos no solamente son para el abuso sexual. Los protocolos que hicimos en la congregación, en La Salle, y por eso me siento tan tranquilo, es para cualquier tipo de abuso, incluso para que no Sí. pongan apodos, incluso para todo eso, para que tengan una vida mucho mejor las personas y sus redes de sustento puedan llegar a mejorar demasiado. Jorge Flores, muchas gracias por compartir pues ese proceso doloroso, pero también un proceso necesario de sanación para ti y de prevención contra de los Me siento muy tranquilo con depredadores eso, sí. sexuales como Francisco Serrano Limón, que ojalá sea detenido y reciba la sanción que las leyes establecen. Muchísimas gracias, Jorge Flores. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Álvaro.